gracias. Es un gran honor y una gran alegría poder estar aquí compartiendo con ustedes en el cierre de esta Semana Teológica Alfonsiana. Particularmente San Alfonso María Ligorio está en el top de mis santos favoritos. Gran escritor, lleno de amor por Jesucristo. Basta leer su libro Visitas al Santísimo Sacramento para encontrar esto, o Práctica del Amor a Jesucristo. Lleno de amor por la Santísima Virgen, como testimonia su libro Las Glorias de María, que más que escrito con tinta parece escrito con fuego. Y al mismo tiempo autor de profundas meditaciones sobre espiritualidad y teología moral. Tenemos, por ejemplo, su libro Preparación para la Muerte, que vengo revisando en estos días. Para mí San Alfonso es un santo muy especial y, como digo, por eso estoy muy contento de poder participar en el cierre de la Semana Teológica Alfonsiana. Bien, Dante, sí, y para los que no sabían, Dante también participaba en nuestra parroquia San Alfonso, allá en Santa Anita, Lima, ahí lo conocí hace algunos años. Nos encontramos varias veces por ahí, sobre todo en las misas zonales, a veces lo veía por ahí a Dante, y qué gusto de verdad poder compartir ahora en esta semana dedicada a nuestro fundador San Alfonso. Pues Dante, el público es todo tuyo, tú para adelante, escuchamos tu ponencia. Excelente. Como se trata de una semana teológica y entonces se trata de profundizar en el misterio de la fe, quiero ir al que constituye el misterio central de la fe cristiana. Esto es, el misterio de la Santísima Trinidad. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Eso es lo que confesamos en nuestra fe. No obstante, frente a tal confesión de fe de la Iglesia, surgen varios ataques de los antitrinitarios. Y esto viene de atrás en la historia de la Iglesia. En particular, en el siglo III comienzan a tener peso los herejes monarquianistas o sabelianos. Y en el siglo IV se da la crisis arriana. Y estas son herejías que niegan la doctrina de la Trinidad. Pero precisamente la providencia divina trabaja de este modo con su iglesia. La verdad brilla más, se hace más notar allí donde despeja la oscuridad. Y la doctrina católica se ha ido perfilando mejor en su formulación y expresión, por supuesto, desde el mismo depósito de fe del comienzo, pero mejorando, puliendo en su expresión, formulación y análisis a partir de la respuesta a las herejías. Entonces, cuando nosotros encontramos cuestionamientos a las doctrinas, esto nos lleva a profundizar más a fin de resolver tales cuestionamientos. Desde esa perspectiva, el Concilio de Nicea, el Concilio de Constantinopla, dan respuesta a herejías que están surgiendo respecto a la Trinidad. En consecuencia, muestra de la fe de la Iglesia es que ésta va creciendo en su comprensión en la medida en que se responde a las herejías. Por tanto, en esta conferencia voy a tomar dicha metodología. Vamos a profundizar en la comprensión de la doctrina de la Trinidad en respuesta a una herejía sobre la Trinidad. Lamentablemente, esas herejías no son cuestiones del pasado. Las herejías gnósticas, maniqueas, docetistas, arrianas, sabelianas y todo ese tipo de errores están presentes también hoy en día, solo que de diversas formas. Así, por ejemplo, los arrianos niegan la divinidad de la persona del Hijo, reconocen la distinción de personas propia de la Trinidad, o sea, el Padre es una persona, el Hijo es otra persona. Ahí ok. Pero luego, como señala Santo Tomás en la Suma Teológica, el error de los arrianos está en introducir una diversidad de esencias, porque van a decir que el Padre es Dios
y que el Hijo no es Dios, sino simplemente algún tipo de criatura muy especial, pero una criatura al fin y al cabo. Esta herejía está presente hoy en día, por ejemplo, con los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová afirman simplemente la divinidad del Padre. Y respecto a Jesucristo lo plantean como una criatura muy, muy especial, la primera criatura del Padre con una primacía absoluta, pero criatura, al fin y al cabo. Luego tenemos la herejía de los sabelianos. Los sabelianos reconocen la unidad de esencia, pero niegan la distinción de personas. Así lo formula Santo Tomás en la Suma Teológica explicando esta herejía. ¿Cómo así? El caso de la herejía sabeliana o modalista es un poco curioso porque ellos confiesan Padre, Hijo y Espíritu Santo y dicen que hay un solo Dios. Entonces, ¿en qué radica la herejía de ellos si es que confiesan Padre, Hijo y Espíritu Santo y aceptan que hay un solo Dios? En lo siguiente, en que ellos niegan la distinción de personas. Para ellos, Padre, Hijo y Espíritu Santo no son tres personas distintas. Para ellos, Padre, Hijo y Espíritu Santo son simplemente tres modos, tres expresiones de la única persona divina. Consideran que hay una sola persona en la divinidad. Para ponerles una analogía y que se entienda mejor esto. Yo soy profesor universitario. Yo soy padre de familia. Y yo soy esposo. Entonces, yo soy una única persona. No soy tres personas, soy una sola persona de Antiurbina que tengo el rol de padre, el rol de esposo y el rol de docente. Entonces, no diríamos que hay una distinción de personas. Y esto introduce ciertas complejidades, porque la forma en que se entiende la doctrina trinitaria y que de forma muy especial lo ha recogido San Agustín es desde el amor. El Padre ama al Hijo, el Hijo es amado por el Padre y ama al Padre. Y esa medida, conexión especialísima de amor entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. En consecuencia, la distinción de personas es propia de la constitución misma de la esencia de Dios como la plenitud del amor, que requiere esa relación dialógica entre personas. En cambio, los unicitarios, al negar la distinción de personas, pues llegan absurdos, porque si hablamos del amor del Padre y del Hijo, al no ser personas distintas, se diluye propiamente la noción de amor relacional en el seno de la divinidad. Y habría que decir proposiciones aberrantes como que mi rol de padre ama a mi rol de docente y mi rol de docente ama a mi rol de padre. Cuando los roles o modos no aman, quienes aman son las personas. Entonces hay dificultades desde el sentido común frente a la herejía de los modalistas o sabelianos. Se les llama sabelianos en referencia al hereje Sabelio, que planteó esta idea, aunque hay diversos matices también y formulaciones sobre tal herejía. También se les conoce como modalistas. Modalistas porque simplemente ven a Padre, Hijo y Espíritu Santo como distintos modos de un Dios no tripersonal, sino unipersonal. Entonces, como digo, el problema está en que niegan la distinción de personas. Yo en el año 2019 tuve un debate que pueden ver en mi canal de YouTube. Lo encuentran con el título Trinidad versus Unicidad, en que debatí defendiendo la doctrina de la Trinidad versus el teólogo unicitario Julio César Clavijo Sierra, autor del libro Un Dios falso llamado Trinidad, y el teólogo unicitario más influyente de habla hispana. Cuando digo unicitario, esto es equivalente a la herejía modalista. Los unicitarios constituyen un movimiento sectario, sí, hay que decirlo, de eso se trata, en tanto niega el núcleo de fe cristiana, que plantea la herejía modalista, que plantea que Padre, Hijo y Espíritu Santo son simplemente tres roles o formas de hablar de un único Dios unipersonal. Entonces, en el debate que les refiero, di múltiples argumentos bíblicos para mostrar la postura trinitaria en contraste con la unicitaria. En la presente conferencia, en cambio, de lo que me voy a ocupar es de la patrística. Vamos a entrar
al misterio de la Trinidad desde la tradición de la Iglesia, desde los datos que nos dan estos grandes teólogos de los primeros siglos del cristianismo y en general varios de ellos grandes santos que son los padres de la Iglesia. Porque de hecho mi rival en el debate, Julio César Clavijo, tiene incluso una conferencia alegando que los padres de la Iglesia habrían sido unicitarios y no trinitarios. También de parte de los testigos de Jehová vemos ataques como decir que la doctrina de la Trinidad se inventó recién en el siglo IV, en el concilio de Nicea. Entonces se entendería que antes de ese concilio, antes de esa época, no habría los cristianos creído en la Trinidad, sino que recién en el siglo IV habrían creído en esa supuesta innovación teológica. Lo que voy a mostrar con base en la evidencia de los escritos de los padres de la Iglesia es que la Iglesia desde sus inicios tiene una fe trinitaria, que las formulaciones o el lenguaje de esto vayan perfilándose a lo largo del tiempo, eso es natural. Que puedan las formulaciones precisarse es lo que el cardenal Newman llamaba el desarrollo de doctrina, pero el depósito de fe a partir del cual esta doctrina se desarrolla, en este caso la de la Trinidad, está presente desde el comienzo. Sin más preámbulos, pues, vamos a la evidencia. Y como dije, vamos a profundizar en estudiar el misterio de la Trinidad en respuesta a la herejía unicitaria. Hay autores unicitarios, como el que ya les mencioné, que alegan que los padres de la Iglesia habían sido unicitarios y no trinitarios. Lo que yo voy a tomar es los argumentos de quienes alegan tal cosa e irlos respondiendo con los propios escritos de los padres de la Iglesia. Vamos a ello. Entonces, vamos a iniciar con un documento que constituye el primer catecismo en la historia de la cristiandad, la Didache. La Didache está fechada por varios académicos en torno al año 60, lo cual significa que es incluso anterior a varios documentos neotestamentarios. Al menos será anterior, por ejemplo, a los documentos joánicos. Y al mismo tiempo sería un catecismo cristiano escrito mientras estaban vivos los apóstoles. Por tanto, es buen testimonio de la fe apostólica. Pues bien, nos dicen los que hacen la alegación unicitaria lo siguiente. Como el único Dios es el Padre, en la Didache las oraciones se dirigen solo a Él. Entonces, claro, para ellos hay una noción de que se está negando la Trinidad. Porque en la visión de los unicitarios, el Hijo, Jesucristo, es en realidad el Padre encarnado. No es que la persona divina, el Hijo distinta del Padre, se encarnó, sino que para los unicitarios es el Padre, la persona del Padre la que se encarnó y su encarnación se llama Hijo, de acuerdo a la herejía de ellos. Pues bien, entonces ellos apelan a que en la Didache, como el Dios único es el Padre, las oraciones se dirigen solo a Él. Pero vamos a la evidencia y vamos a ver el texto. Didache, capítulo 10, numeral 2, dice: Te damos gracias, Padre Santo, por el conocimiento, fe e inmortalidad que nos has dado a conocer por medio de tu Hijo Jesús. Esa es simplemente la frase que dice en la Didache. ¿Dice acaso en esta frase que solo el Padre es Dios y que el Hijo es simplemente el Padre encarnado? No. Un católico que cree en la Trinidad puede orar diciendo: Padre, te damos gracias porque nos has dado a tu Hijo. Claro que sí. De hecho, hay oraciones católicas de nosotros que creemos en la Trinidad que hablan en este sentido o con este tipo de lenguaje. Así que esta frase por sí misma no implica ninguna negación de la doctrina de la Trinidad. Es más, esta frase refuta a los unicitarios. ¿Por qué? Porque vean cómo está refiriendo al Padre y al Hijo como personas distintas, realmente distintas. Porque habla: te damos gracias, Padre Santo, y luego dice que nos ha dado a conocer la fe e inmortalidad por medio de tu Hijo Jesús. No dice por medio de ti que viniste encarnado, sino por medio de tu Hijo. Hay la distinción de personas ya aquí. Luego, muchas veces en las sectas unicitarias o en movimientos antitrinitarios
niegan aquel versículo del Evangelio según San Mateo, donde se dice que Jesús mandó bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al ser una fórmula trinitaria, a los antitrinitarios no les gusta esa fórmula. Y frente a ello, ¿qué hacen? Bueno, algunos apelan a que esto habría sido un agregado posterior de la Iglesia Católica que algunos siglos después habría insertado este texto que no estaba en el original. Sin embargo, en la Didache ya aparece esta fórmula bautismal trinitaria. Dice la Didache, capítulo 7, numeral 1, bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es un documento fechado en torno al año 60, lo cual implica que está muy cerca de la época de redacción del Evangelio según San Mateo. Las dataciones más tempranas del Evangelio Mateo lo ponen en torno al año 50. Y las más tardías, dentro de las razonables, claro está, lo ponen en torno al año 80, las más tardías. Entonces acá tenemos un documento prácticamente contemporáneo al original del Evangelio Mateo y que ya nos habla de la fórmula trinitaria. Así que no es un invento posterior. No contentos con manipular la Didache, también manipulan los unicitarios las declaraciones de San Clemente de Roma, que fue ciertamente un padre de la Iglesia del mismo siglo I. Clemente de Roma habla de un único Dios. A eso apelan los antitrinitarios. Entonces dicen, como Clemente de Roma habla de un único Dios en su carta a los Corintios, en su primera carta a los Corintios, entonces Clemente de Roma no creyó en la Trinidad. Ese tipo de argumentaciones se llegan a armar. Basta ver las conferencias, por ejemplo, de Julio César Clavijo al respecto. Pero esto es una gran manipulación de textos y de conceptos y un gran absurdo. ¿Por qué? Porque Clemente de Roma habla de un único Dios, ok. ¿Y nosotros los trinitarios, acaso hablamos de tres dioses? No. En la doctrina de la Trinidad también se confiesa un único Dios. En consecuencia, el solo hecho de que se hable de un único Dios no refuta la doctrina de la Trinidad. En mi debate contra Julio César Clavijo, el primer argumento que él esgrimió él fue sacar una tonelada de versículos bíblicos que dicen que Dios es uno. Lo que yo le tuve que responder en el turno de refutación es que es absolutamente irrelevante esto para fines del debate. Si el debate fuera si existe un Dios o tres dioses distintos, ahí sí sería un argumento relevante. Pero el debate entre unicidad y Trinidad no es un debate sobre la cantidad de dioses. Ambos confesamos que hay un solo Dios. El debate es sobre la distinción de personas. Entonces la sola cita de Clemente no refuta esto. Vamos a ver la cita original para que no nos quedemos en oídas. Clemente de Roma, primera carta a los Corintios, capítulo 43, dice: el nombre del único y verdadero, del Dios único y verdadero, a quien sea la gloria para siempre jamás. ¿Un trinitario puede decir esto? Claro que sí. Hay oraciones en que lo decimos así, por lo tanto esto no refuta la Trinidad. Al mismo tiempo, el mismo Clemente de Roma, en el capítulo 7 de la misma carta, dice: pongamos nuestros ojos en la sangre de Cristo y démonos cuenta de lo precioso que es para su Padre. No dice lo precioso que fue, sino lo precioso que es. Entonces, ya en tiempo presente, cuando Jesucristo históricamente ya había muerto y luego resucitado, pero ya había derramado su sangre, nos está diciendo Clemente de Roma que esa sangre de Cristo es preciosa para su Padre. Pongamos nuestros ojos en la sangre de Cristo y démonos cuenta de lo precioso que es para su Padre. Cristo es precioso para su Padre. El punto es que esto implica la distinción de personas. No tiene mucho sentido decir que mi rol de padre es precioso para mi rol de docente y que mi rol de docente aprecia mi don de padre. Lo que aprecian no son los roles ni los modos, sino las personas. Es la persona del padre la que aprecia a la persona distinta del hijo. Así que Clemente de Roma no fue un unicitario. Veamos ahora otro documento que se quiere manipular, la epístola de Bernabé. En la epístola de Bernabé, capítulo 5, número 5, se nos dice que Dios se manifestó en carne como siendo el Hijo de Dios.
Entonces los unicitarios dicen, el Padre es Dios y aquí dice que Dios se manifestó en carne. En consecuencia, el Hijo es el Padre encarnado. Así manipulan el texto. Pero vamos al original. Dice la epístola de Bernabé, en referencia a Dios. Él se manifestó a sí mismo como siendo el Hijo de Dios. Ahora bien, piensen en esto. Los trinitarios afirmamos que Dios se manifestó en carne. Sí. Afirmamos nosotros que Dios se manifestó encarnándose en la persona del Hijo para nosotros. Sí. Así que este texto por sí mismo no refuta la postura trinitaria. ¿Dice este texto que la persona divina del Padre fue la que se encarnó? No. Y si uno lee la misma carta de Bernabé, en el mismo capítulo 5 y en el numeral 5, te aclara el sentido de la frase. Dice, el Hijo de Dios vino en la carne con este fin. Para los unicitarios, ojo, el Padre se encarna y recién cuando está encarnado puede ser llamado Hijo. Para ellos el Hijo no es más que el Padre en modo encarnado. Pero la epístola de Bernabé discrepa de tal visión porque está diciendo que el Hijo de Dios vino en la carne. No es el Padre el que se encarnó para recién a partir de la encarnación ser llamado Hijo, sino que el Hijo preexistente en su forma divina es el que se encarna y sigue siendo Hijo, solo que esta vez encarnado, manifestado. Por lo tanto, el propio texto los refuta. Es más, en el debate contra el unicitario, yo cité de partida el texto de Génesis 1:26, donde dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hay un plural, hagamos. Ahí Dios no puede estar hablando con los ángeles, porque los ángeles no crean, los ángeles son criaturas, no tienen potestad de crear. Como dice hagamos y está hablando de la creación, y el único que crea es Dios, la forma más razonable de entender ese texto es pensar que hay algún tipo de pluralidad de personas en el ser de Dios. Yo en ningún momento del debate dije que el Génesis 1:26 demostraba toda la doctrina de la Trinidad, como falsamente me quiso atribuir Clavijo. Sino lo que yo dije es que en el Antiguo Testamento hay ciertas señales que apuntan hacia la doctrina de la Trinidad, pero que esto resulta pleno y claro en el Nuevo Testamento. Pues bien, esa idea de que Génesis 1:26 ya nos da un cierto brillo sobre la doctrina de la Trinidad con la distinción de personas, lo entendieron los padres de la iglesia desde el comienzo. La epístola de Bernabé que les estoy citando es un documento de en torno al año 100, cerca del año 100, y en el capítulo 5, numeral 5, nos dice también lo siguiente, abro cita, el Señor se dignó a padecer por nuestra alma, siendo como es Señor de todo el universo, a quien dijo Dios desde la constitución del mundo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, noten que habla del Señor, se refiere a Jesucristo. Y este Señor es también Dios. Ojo, porque en la Biblia cuando hablamos de Señor, Señor es Dios. Y se dice que es Señor de todo el universo. El único que tiene potestad sobre todo el universo es el Creador mismo, ¿no? Y al mismo tiempo es creador, no es una criatura, sino que este Señor Jesucristo, el cual se habla, es criatura porque dice que Dios, en este caso el Padre, habló con él desde la constitución del mundo, o sea, antes de la creación, por tanto no es un ser creado, diciéndole, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Por lo tanto, este Señor del cual se habla y que vino a padecer por nosotros, es decir, Jesucristo, existía desde antes de la fundación del mundo, como un ser, como una persona distinta del Padre. En el mismo ser de Dios tenemos la persona del Hijo, la persona del Padre y una conversación en el mismo seno de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ya tenemos el núcleo de la distinción de personas, como mínimo en esto. Bien. Continúo aquí. Pasemos a San Ignacio de Antioquía. En la carta a Policarpo, capítulo 3, San Ignacio de Antioquía dice que el Dios impasible se hizo pasible por amor a nosotros, en la encarnación. Esto en virtud de la encarnación, claro está, porque Dios en su esencia misma es impasible. Pero en cuanto en la persona del Hijo, al encarnarse,
la divinidad, la esencia divina, se une en la unión hipostática con la naturaleza humana de Cristo, entonces en virtud de la naturaleza humana puede padecer. Ahora bien, lo que dicen es, el Dios impasible es el Padre. En consecuencia, si dicen que el Dios impasible se hizo pasible, significa que el que se encarnó es el Padre. Eso es una gran falacia. Los trinitarios confesamos que Jesucristo es Dios por derecho propio y que Jesucristo, como la persona divina del Hijo, existe trascendentemente en la divinidad. Y como tal, en la forma de Dios, tiene todas las propiedades o atributos de Dios. Por lo tanto, la persona divina del Hijo en cuanto a su divinidad es impasible. Y en consecuencia, los trinitarios podemos perfectamente decir que el Dios impasible en virtud de la persona del Hijo se encarnó en Jesucristo haciéndose pasible en virtud de la naturaleza humana que puede padecer. Entonces, esta cita de por sí no implica ninguna contradicción con la visión trinitaria. Que los unicitarios hagan una lectura distorsionada de esto no me sorprende, porque si ya distorsionan la Biblia, con cuánta más razón no van a hacer distorsiones groseras de los padres de la iglesia. Pero vamos, esto que yo estoy diciendo de que fue el Hijo, que ya existía en forma de Dios, el que se encarnó, coincide con lo que dice Filipenses 2, del 5 al 7, donde se nos dice que Jesucristo, existiendo en la forma de Dios, no se aferró a su igualdad con Dios. Entonces ya se nos está diciendo que Jesucristo es divino y que existe en un rango de coigualdad con el Padre en la divinidad. Pero no se aferró a eso, sino que se encarnó y vino a sufrir por nosotros. Entonces, es la persona divina, impasible en su esencia, el Hijo, la que se encarnó, siendo pasible por nosotros en virtud de la naturaleza humana. Todo se explica perfectamente desde lo trinitario. Es más, el propio San Ignacio de Antioquía refuta a los unicitarios cuando en la carta a los Magnesios, capítulo 6, dice: Jesucristo estaba con el Padre desde antes del inicio del tiempo. Noten, para los unicitarios, Jesucristo es simplemente la forma encarnada del Padre. En consecuencia, no podría existir desde el inicio de los tiempos junto con el Padre, sino que el Padre existe como única persona divina solo y eventualmente viene y se encarna y ahí le llamarían la persona del Hijo en tanto el Padre está encarnado. Eso es lo que creen los herejes unicitarios. Pero lo que nos está diciendo San Ignacio de Antioquía, que fue discípulo directo del apóstol Juan en esta carta escrita en torno al año 107, es que Jesucristo estaba con el Padre, o sea, son personas distintas desde antes del inicio del tiempo. Entonces está en la atemporalidad eterna de Dios. Es Dios. Sigamos avanzando, vamos a hacer esto más ágil. Con Justino Mártir. Dice por ahí, por ejemplo, Julio César Clavijo: los semiarrianos como Justino Mártir enseñaron que el Hijo era distinto al Padre. A ver, que el Hijo es distinto al Padre, eso ya lo enseña la Biblia, ¿ok? No se requiere atribuir esto como primera vez a Justino Mártir. Ya vimos además que Clemente de Roma y San Ignacio de Antioquía, que fueron anteriores a Justino Mártir, hablan también de esto. San Justino Mártir es un padre de la iglesia del siglo II, pero de la mitad del siglo II, en torno al año 150, 160. Entonces, decirle semiarriano a Justino Mártir, como si Justino Mártir no reconociera la plena divinidad del Hijo, es algo dudoso, porque Justino Mártir se refiere a Jesucristo directamente como Dios. Efectivamente, en su diálogo con Trifón, capítulo 48, dice: Él, en referencia a Cristo, existió previamente como Hijo del Creador de todas las cosas. Entonces noten cómo ahí Justino Mártir ya concibe a la persona del Hijo como distinto al Padre. Dice, como el Hijo del Creador de todas las cosas, siendo Dios. Entonces ya nos dice que Jesucristo preexistió su encarnación siendo Dios. Entonces, ¿cómo le va a decir semiarriano a Justino Mártir cuando acá Justino Mártir está diciendo directamente que Jesucristo existe como Dios? Está perfectamente en línea con nuestra fe trinitaria. Pero ahí los unicitarios insisten con sus distorsiones y, por ejemplo, refieren que Justino Mártir habla de aquellos que afirman que el Hijo es el Padre.
Entonces los unicitarios dicen, miren, en su primera apología, Justino Mártir habla de gente en su época que afirma que el Hijo es el Padre. Esos son los verdaderos cristianos y esos somos nosotros los unicitarios que afirmamos que el Hijo y el Padre son la misma persona. Eso es lo que alegan. Pero vamos al texto. Se trata de la primera apología, capítulo 63. Lo que dice en concreto Justino Mártir es lo siguiente. Los judíos, repito, los judíos son justamente acusados de no reconocer ni al Padre ni al Hijo. Porque aquellos que afirman que el Hijo es el Padre, demuestran que no se han familiarizado con el Padre, ni saben que el Padre del universo tiene un Hijo. Entonces, Justino Mártir está diciendo que los que afirman que el Padre es el Hijo son unos cristianos que discrepan de la visión que él tiene. No, lo que él está diciendo es que son los judíos los que no entienden este misterio. Así que no se trata de un remanente de verdaderos cristianos que eran unicitarios en la época de Justino Mártir, sino se trata de los judíos que no entendían el misterio de la Trinidad, confesado por este santo varón. Continuemos por aquí. Otra manipulación que intentan los unicitarios de los escritos de Justino Mártir es cuando toman el diálogo con Trifón, capítulo 128, y dicen que Justino Mártir habla de algunos que creen en una proyección inseparable del Padre. Entonces dicen, como Justino Mártir habla de una proyección inseparable del Padre, esa proyección es el Hijo. Y esa proyección no es una persona distinta, sino simplemente una manifestación de la misma persona. Vamos a refutarlos leyendo el texto, poniendo las cosas en contexto. Dice Justino Mártir en el diálogo con Trifón, capítulo 128. Abro cita. Esta potencia sería inseparable e indivisible del Padre. A la manera dicen, o sea, él no dice, sino lo dicen otros, los herejes. Dicen como la luz del sol es inseparable e indivisible del sol. Así dicen ellos, cuando el Padre quiere, provoca una proyección de su potencia. Claro, ahí los unicitarios quieren interpretar como que esa proyección es el Hijo que se encarnó. Pero sigamos leyendo. Y enseñan también que Él crea a los ángeles de ese modo. Entonces, acá ya tenemos la refutación completa. Estos de los que está hablando Justino Mártir no son unos unicitarios del siglo II, son los herejes emanatistas. Los herejes emanatistas lo que sostenían es que Dios, en lugar de generar creación, lo que hacía era emanar su propia esencia. Y está diciendo que hasta los mismos ángeles eran creadas por esa especie de emanación. Eso es una herejía hasta de un punto de vista meramente filosófico, por decirlo así. ¿Los unicitarios acaso dicen que los ángeles son creados por Dios por emanación y no propiamente por creación? No. Así que esta gente de la cual habla Justino Mártir no son los herejes unicitarios, sino otros herejes, los herejes emanatistas. En consecuencia, su apelación a Justino Mártir tampoco funciona. Vamos a otro documento, sigamos avanzando. El Pastor de Hermas es un documento cristiano de una especie de revelación privada del siglo II. Bueno, los unicitarios apelan a que en el Pastor de Hermas, libro 3, similitud 9, capítulo 1, se habla de que el Espíritu Santo es el Hijo, dice, y este Espíritu es el Hijo. En concreto, leemos el texto, deseo mostrarte todas las cosas que el Espíritu Santo, que habló contigo en la forma de la iglesia, te mostró, porque este Espíritu es el Hijo de Dios. Ellos citan este texto. No obstante, hay que apuntar que el Pastor de Hermas no es un texto directamente doctrinal. Es un texto de una revelación especial con múltiple lenguaje alegórico. Pero incluso si uno profundiza en el Pastor de Hermas, se va a dar cuenta de que no confiesa lo que los unicitarios plantean. ¿Por qué? Porque los unicitarios plantean que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona manifestada en tres distintos modos. Pero resulta que el documento del Pastor de Hermas en ningún momento dice que el Espíritu es el Padre. Al mismo tiempo, el documento del Pastor de Hermas distingue al Padre del Hijo. Los afirma como personas distintas. Les leo el texto. Pastor de Hermas, libro 3, similitud 5, capítulo 6. Él mismo, en referencia al Hijo.
Entonces, habiendo purificado los pecados de la gente, le mostró los caminos de la vida, a darle la ley que recibió de su Padre. Hay una persona que recibe la ley, el Hijo. Hay otra persona distinta que da esa ley, el Padre. Entonces vemos la distinción de personas manifestada en el mismo documento del pastor de Hermas. Al mismo tiempo, el documento del pastor de Hermas afirma la preexistencia del Hijo como persona distinta del Padre. Dice en el libro 3, Similitud 9, capítulo 12. El Hijo de Dios es más antiguo que todas sus criaturas, por lo que fue el consejero del Padre en su obra de creación. Fíjense qué interesante. Dice más antiguo que todas sus criaturas. ¿Qué significa esto? Que las criaturas son creadas por el Hijo de Dios. Pero ¿quién es el que crea? El único que crea es Dios. En consecuencia, el Hijo de Dios no es un ser distinto de Dios, sino que subsiste en la misma esencia divina. Y en consecuencia tenemos ya la divinidad del Hijo afirmada. Y como persona distinta al Padre, porque dice que fue su consejero en la creación. ¿Y cómo es esto de su consejero en la creación? Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces vemos que los escritos de los primeros cristianos interpretan Génesis 1:26 ya en términos de señalar una pluralidad de personas en la divinidad. Sigamos. Vamos a hacer esto más ágil. La epístola a Diogneto dice que el Creador fue enviado, capítulo 7. Ciertamente, esto dice la epístola a Diogneto. Leo. El Creador todopoderoso del universo plantó entre los hombres la verdad, enviando al mismo artífice y creador del universo, por quien él hizo los cielos. Entonces los unicitarios dicen, la epístola de Diogneto, que es un documento del siglo II, testimonia la fe unicitaria porque dice que el creador, que sería el Padre, fue enviado. No, si, como hemos leído en el texto, más bien la epístola de Diogneto habla de una distinción de personas, porque dice, el creador de todo el universo plantó entre los hombres la verdad, enviando al mismo artífice y creador del universo. Entonces, se habla de uno que envía y otro que es enviado. Si hay uno que envía y otro que es enviado, hay una distinción de personas. Pero de ambos se dice que son creador del universo o artífice del universo. Y eso es lo que siempre hemos dicho los trinitarios. El Padre, que como Dios es creador, envía a la persona divina el Hijo, que como Dios es creador. Y si hay duda de que se está hablando de la persona del Hijo, en la misma epístola de Diogneto, en esta cita dice, por quien él hizo los cielos. ¿Y qué nos dice el Evangelio según San Juan, capítulo 1, en los primeros versículos? Que todas las cosas fueron hechas por medio de él, es decir, por la palabra, el logos, la persona, el Hijo que se hizo carne. Juan 1:14. Entonces, el Padre realizó toda la creación por medio de la persona divina del Hijo, siendo ambos divinos. La epístola de Diogneto no niega la Trinidad, más bien la confirma. Luego, Julio César Clavijo, por ejemplo, va a decir, bueno, pero acá solo se está hablando del Padre y del Hijo, no viene el Espíritu Santo. Y esto del Espíritu Santo, como tercera persona, fue agregada por Tertuliano, es lo que él alega. Pero acá hay una falsedad. La persona del Espíritu Santo no es agregada por Tertuliano. Tertuliano es un teólogo de finales del siglo II e inicios del siglo III, ¿ok? Eventualmente él terminó en herejía, ¿ok? Así que siempre hay que tener cuidado con citarlo. Ya nos vamos acercando al final, por si acaso. Entonces, resulta que desde antes de Tertuliano ya existe testimonio de la divinidad del Espíritu Santo. Lo tenemos en documento del siglo I, que es la Biblia. Con el Nuevo Testamento podemos probar la divinidad del Espíritu Santo sin necesidad de Tertuliano. Pero incluso si dejásemos la Biblia de lado, tenemos testimonios previos. Por ejemplo, un gran padre de la Iglesia del siglo II, San Ireneo de León, en su Tratado contra las herejías, libro 4, capítulo 20, numeral 3, escribe, el Hijo estuvo siempre con el Padre y también el Espíritu estaba presente con él, previo a toda la creación. Previo a toda la creación solo está el Creador, porque lo que esté con la creación ya es creado. Y entonces, previo a la creación, ¿qué nos está confesando que San Ireneo de León? Que está el Hijo con el Padre y el Espíritu.
Entonces tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo como creadores. Ya ahí tenemos en el mismo siglo II, mucho antes del Concilio de Nicea, el entendimiento de la doctrina de la Trinidad. Sigamos adelante. Va a decir Julio César Clavijo, por ejemplo, que Tertuliano fue el primer trinitario y dijo que los unicitarios siempre son mayoría, en su libro Contra Praxias, capítulo 3. Esto es falso, ya hemos visto que hay mucho testimonio de fe trinitaria antes de Tertuliano, y al mismo tiempo, Tertuliano no dice propiamente que la gran mayoría de cristianos sean unicitarios. Lo que refiere Tertuliano es simplemente que muchas personas ignorantes están cayendo en esa herejía. Porque así como la herejía arriana tuvo mucha presencia en el siglo IV, la herejía unicitaria o modalista tuvo mucha presencia en el siglo III. Pero no se trata de una creencia apostólica, porque miren lo siguiente. El propio Tertuliano, al que se está citando, escribe en su obra Contra Praxias, capítulo 1. Praxias fue el primero en traer a Roma este tipo de herejía. Entonces, noten cómo Tertuliano no dice que esta fue la creencia de la iglesia romana desde que el apóstol Pedro les enseñó. No, sino que se testimonia que esa herejía que se está extendiendo bastante es simplemente una innovación que trajo el hereje Praxias. En cambio, la fe trinitaria es anterior, porque el propio Tertuliano escribe en la misma obra, capítulo 2, que esta regla de fe ha llegado a nosotros desde el principio del Evangelio, incluso antes de cualquiera de los herejes antiguos y mucho antes que Praxias, un aspirante de ayer pone de manifiesto las fechas tardías que caracterizan a todas las herejías. Entonces Tertuliano ya está diciendo que esta regla de fe, y se refiere a la Trinidad que él está defendiendo en ese libro, viene desde antes, viene desde los comienzos, y más bien lo nuevo, aunque se estaba poniendo de moda en su tiempo, era la herejía unicitaria. Sigamos adelante. Esto ya está. Luego, hay algunos que dicen, no, pero este Praxias al que está criticando Tertuliano es en realidad el Papa Calixto. Así que habría un Papa de la Iglesia Católica que habría sido unicitario. A ver, eso es simplemente una especulación. No hay una prueba contundente de que Praxias sea el Papa Calixto. Pero no solo eso, bien podría ser que este Praxias sea un seudónimo de un personaje cercano al Papa Calixto y no el propio Papa Calixto. Además, en todo caso, nunca hay una formulación ex cátedra infalible del Papa Calixto para que todos nos hagamos unicitarios. Pero por si eso fuera poco, es absurdo decir que el Papa Calixto habría sido unicitario, porque yo les expliqué al inicio de la conferencia que a la herejía unicitaria también se le conocía como sabelianismo, porque el hereje Sabelio sostenía esa idea de que Padre, Hijo y Espíritu Santo eran simplemente tres roles o modos distintos de una única persona divina, y negaban la distinción de personas. ¿Saben quién fue el Papa que excomulgó al hereje Sabelio? El Papa Calixto. Entonces, ¿cómo vas a decir que es un hereje unicitario el propio Papa que excomulgó a Sabelio por ser un hereje unicitario? No tiene sentido. Vamos a terminar con Orígenes. Orígenes es un escritor eclesiástico del siglo III, principalmente. Y bueno, algunos antitrinitarios de la línea unicitaria citan el comentario sobre Juan de Orígenes en el libro 1, capítulo 23, donde, según ellos alegan, Orígenes dice que los unicitarios son la generalidad de los cristianos. Pero esto es incorrecto. Orígenes no dice eso. Si ustedes van al texto, más bien Orígenes de lo que se está quejando es que hay una extendida ignorancia entre los cristianos de su época sobre el tema de la Trinidad. No dice abiertamente, todos confiesan la fe unicitaria. No, dice que hay una extendida ignorancia. Y eso hasta lo puedo decir yo hoy en día. La gran mayoría de católicos están ignorantes respecto de la doctrina de la Trinidad en estas cuestiones y fácilmente caen en confusiones y no saben responder ni dar base bíblica ni patrística, y cuando dan sus formulaciones a veces caen en nociones heréticas. ¿Significa esto que la gran mayoría de cristianos no creen en la Trinidad? No, simplemente significa de que hay mucha gente ignorante sobre esto y que cuando hablan caen en errores por ignorancia. Punto. No que el depósito de fe sea la herejía unicitaria. Al mismo tiempo,
En la época misma de Orígenes, ya hay cristianos que confiesan la Trinidad como algo generalizado, no como algo particular de ellos. Les leo al padre de la iglesia Atenágoras de Atenas. En el mismo siglo II, cerca de Orígenes, dice: los cristianos, está hablando de los cristianos en general, hablan de Dios el Padre y de Dios el Hijo y del Espíritu Santo, y confiesan tanto su unión en poder como su distinción. Oye, ahí ya tienes prácticamente toda la formulación del credo de Nicea en el mismo siglo II y un tanto antes de Orígenes. En consecuencia, no es cierto que la mayoría de cristianos sea unicitario. Ya dice los cristianos, o sea, la generalidad de cristianos creen esto. Esto lo dice Atenágoras en su súplica por los cristianos, capítulo 10. Entonces, hemos pasado una revisión rápida de cómo los padres de la iglesia confiesan la fe trinitaria. Decir que fue San Atanasio el que inventó la Trinidad o que se introdujo en el concilio de Nicea es un total absurdo. Antes del concilio de Nicea, ya San Gregorio Traumaturgo, en el año 256, escribe en su obra Una confesión seccional de fe, numeral 14. Efectivamente hay tres personas. Una persona el Padre, y una el Hijo, y una el Espíritu Santo. Pero solo hay una divinidad, porque hay una sustancia en la Trinidad. Oye, acá ya tienes la distinción de personas y la unidad de sustancia. Esa es la doctrina de la Trinidad, confesada desde antes del concilio de Nicea. Por lo tanto, debo cerrar con lo que dice el gran académico no católico J.N.D. Kelly en su libro Doctrinas Cristianas Tempranas. Él escribe: el lector debe notar cuán profundamente se imprimió la concepción de una pluralidad de personas divinas en la tradición apostólica y en la fe popular. Queda demostrado entonces que la fe de la Iglesia, el depósito de fe de la Iglesia, está con la doctrina de la Trinidad. Como digo, la formulación se ha ido puliendo, pero el depósito, la sustancia, se mantiene. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Dante por tu exposición, gracias por toda esta explicación, nos has hecho recordar mucho de historia de la iglesia, patrística también, los cursos de patrología que llevamos en el seminario, y yo nomás recordaría a las personas que nos están acompañando desde el Facebook también y los que estamos aquí en la sala Zoom, que en este momento ya pueden empezar a dejar sus preguntas o inquietudes que tengan con respecto a este punto, ¿no? Es importante, Dante, todo lo que tú has dicho, me recordaba mucho también a San Pablo en relación a lo que estamos ahorita viviendo y la necesidad de tener laicos bien preparados, que, bueno, obviamente sacerdotes también, necesariamente, pero también laicos que sepan defender su fe, que sepan y que tengan argumentos claros, concretos y obviamente verdaderos, que sepan realmente dar razones de esa fe que profesamos en Dios que es trino. Y recordaba un poco a San Pablo, ¿no? Cuando él decía en su primera carta a los Corintios: cuando era niño pensaba como un niño, ahora que soy grande pienso como grande, ¿no? Y lamentablemente a los laicos un poco que se han quedado todavía como niños y todavía no han dado ese salto de formación, de preparación. No digo que todos, porque yo conozco, y tú eres uno de ellos, de los que estamos orgullosos de que están bien preparados, bien formados, pero la gran mayoría desconocen de estas cosas y entonces, como tú bien dices, vienen ya sea de sectas evangélicas, protestantes, testigos de Jehová, de otra religión, y por la falta de formación, por la ignorancia, lamentablemente son presa fácil y se dejan convencer y muchos terminan dejando la Iglesia Católica. Entonces, yo te agradezco, Dante. Voy viendo si están ya dejando alguna pregunta aquí en el Facebook o de los que estamos, repito, en la sala de Zoom acompañándote en esta exposición. Bien. Bueno, aquí lo único que estoy viendo en los comentarios es muchos comentarios de gratitud. Me dice Teresa Jara Alvarado: excelente tema, aprendí cómo es la Santísima Trinidad. También de San Alfonso, la parroquia San Alfonso, parroquia, donde tenemos también ahí.
Mandan muchas felicitaciones, excelente tema, excelente exposición. Bueno, yo creo que no hay ninguna duda, ninguna pregunta. Los que estamos en la sala. Dante, lo que sí me gustaría, no sé si estaremos saliéndonos un poco del tema, pero sí me gustaría escuchar tu opinión. Hoy en día vemos en las familias, en los hogares, muchas veces este argumento, ¿no? De decir, no, yo no bautizo aún a mis hijos, espero que estén grandes y que ellos decidan, ¿no? En qué Dios creer. Si se hacen católicos, si se hacen protestantes o de alguna secta, etcétera, etcétera, ¿no? Y siendo familias católicas, argumentan en cuestión de defensa de la libertad que sus hijos, cuando sean más grandes y conscientes, ellos decidan, ¿no? ¿Qué opinión tienes con respecto a eso? Bien. Acá la opinión que importa es la... Perdón, estoy silenciado. Ya, ahora sí. Listo. Aquí la opinión que importa es la opinión de Cristo. Si hay un asunto sobre el cual Cristo ha hablado, tenemos que escuchar lo que Él dice. Y al mismo tiempo, Jesucristo ha delegado autoridad a la iglesia. Lucas 10:16 dice, quienes a ustedes los escucha, a mí me escucha. Y quienes a ustedes rechaza, a mí me rechaza y rechaza al que me envió. En consecuencia, en obediencia a Cristo, debemos escuchar también la voz de la iglesia, la voz del magisterio. Dicho eso, ¿qué nos dijo Jesús? Pues Jesús dice, vayan y bauticen, ¿no? Vayan y bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, acá tenemos la promesa que se recibió. Perdón, la orden, el mandato que da Jesucristo en Mateo capítulo 28, la gran comisión. Ahora, ¿quiénes fueron los que mejor habrían entendido la gran comisión? Aquellos a los cuales se les dio. ¿Y cuándo inicia ese ministerio de cumplir la gran comisión, de predicar y bautizar? Propiamente con Pentecostés. Iluminados por el Espíritu Santo, los apóstoles salen a predicar. Y miren el primer discurso del apóstol Pedro, cumpliendo el gran encargo de Cristo, de predicar y bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 2. Leo del versículo 14 al 17. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis Jerusalén. Entonces hace un llamado a todos, en ese momento que está hablando en Jerusalén. Esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Versículo 18. Y de cierto sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Entonces ya está haciendo esta referencia. Y luego de haber dado ese discurso, Pedro continúa, versículo 38, Hechos 2:38, y dice, pero les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Cuando dicen el nombre de Jesucristo se refiere en la autoridad de Jesucristo, porque Jesucristo mandó bautizar. Y en la Biblia decir en nombre de es también ir en autoridad de, por ejemplo, en el nombre del César. O en el Antiguo Testamento se dice en nombre de David, que es que se está cumpliendo algo por orden de David. Entonces se está cumpliendo el bautismo por orden de Jesús. ¿Y cómo mandó Jesús bautizar? Con la fórmula Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sigo leyendo. Para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y esta es la clave, versículo 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estén lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare.
Entonces, el apóstol Pedro no dice, esta promesa es simplemente para ustedes, que ustedes creen ahorita y se bauticen como ya son adultos, sino dice, esta promesa es para vosotros y para vuestros hijos. Ahora, si la idea es que sería bueno para los hijos, pero cuando ellos crezcan recién y se bauticen, que cuando sean independientes y puedan tomar su propio juicio, si ese es el presupuesto, ¿qué necesidad hay de que el apóstol Pedro señale a esos varones adultos que la promesa es también para sus hijos? No tendría sentido. Entonces se señala que la promesa es para sus hijos porque la salvación es por gracia. A ver, nosotros no consultamos a nuestros hijos. Yo soy padre de familia, tengo una bebita hermosa. Yo no espero a que ella tenga uso de razón para ver si es que va a comer o no alimentos nutritivos. Yo no espero a que ella tenga uso de razón para decidir si es que voy a comenzar a enseñarle a hablar ciertas palabras o no. O que le voy a enseñar el idioma español, por ejemplo. O que le voy a llevar a un paseo familiar. O sea, si hay algo bueno, si hay algo nutritivo, si hay algo valioso, yo se lo doy, porque quiero a mi hija. ¿Acaso para enviar a los niños al colegio, para darle el don del conocimiento, les consultamos, decimos, no, que él tenga edad suficiente y ahí decida si es que quiere ir o no quiere ir al colegio, si es que quiere que le enseñen en esos cursos de historia, esa versión de la historia que enseñan, o no? Porque incluso vemos versiones problemáticas de la historia que se enseñan en los colegios, pero aún así uno no va a decir si lo educa o no lo educa. En extremo hay padres que harán homeschooling, pero todos se ocupan de educar a los hijos, por más que los hijos no quieran ir al colegio o no quieran educarse. Entonces, si hay algo que es en sí mismo bueno, ¿cómo no le voy a dar lo bueno a mis hijos? Yo sería un mal padre. Entonces, quien da a sus hijos los bienes corporales como el alimento y busca el mejor alimento para el cuerpo de sus hijos, pero le priva del bien espiritual del bautismo, poniendo en riesgo el alma del niño, no tiene la fe católica. Así de simple. Entonces, acá de lo que se trata es de que uno entrega un don. El hijo ya libremente, si desea, luego, pues tal vez se alejará de la fe, Dios no lo quiera. Por eso es un deber de los padres educar a los hijos en la fe también. Pero tenemos que cumplir con darles el don. ¿Acaso cuando tú le das un regalo a tu hijo, dices, bueno, pero como hay la posibilidad de que no lo use bien, no se lo doy? No, tú le das el regalo y lo educas para que use bien las cosas. Así, por ejemplo, puedo regalar una bicicleta y ayudar a mi hija que maneje la bicicleta. Así también podemos regalar la pertenencia a la Iglesia Católica e irlos formando para que permanezcan y ejerzcan bien tal pertenencia. Tal vez alguno objetará ya, pero para la bicicleta necesitas cierta edad para poder manejar la bicicleta. Ahora bien, ¿qué edad se necesita para la gracia? Porque la salvación es por gracia y el bautismo nos infunde gracia. ¿Qué edad necesitamos para que Dios nos ame y nos infunda gracia? Jeremías 1:5. Desde el vientre de tu madre te conocí y te santifiqué. Dios ya puede santificar hasta en el vientre de la madre. Entonces, ¿con cuánta más razón no va a poder darse el sacramento del bautismo a un bebé? ¿Con cuánta más razón no va a querer Dios derramar su gracia? Entonces, no retengamos a los niños fuera de Cristo. Llevémoslos a Él. Recuerden que el apóstol Pedro, que interpretó mucho mejor lo que dijo Cristo, dijo, esta promesa es para toda carne, citando al profeta Joel. No dijo solo para la carne de los adultos, solo para la carne de los que ya tienen uso de razón. No, dijo toda carne, para ustedes y para vuestros hijos. No dijo para vuestros hijos que ya pueden decidir. Dijo para vuestros hijos, punto, sean más grandes o más chiquitos. Así que hay que obedecer la voz de Cristo, la voz de la Escritura, la voz del magisterio y el sentido común. Si damos los bienes corporales a nuestros hijos sin preguntarles, ¿con cuánta más razón no debemos darle los bienes espirituales? Bien, Dante, muchas gracias. Yo creo que más que claro no puedo ser. Esperemos que nuestros hermanos que tienen este don de la paternidad, maternidad, sepan
aprovechar todas estas palabras que tú has dicho, que sepan educar, formar a sus hijos, no esperar como muchos hacen, ¿no? Alegando a la defensa de la libertad de sus hijos cuando crezcan y opten, sino desde pequeños ya darles esa oportunidad de conocer que son amados realmente por Dios y que Dios es su Padre. Bueno, una pregunta, al parecer, bueno, solamente repito, veo comentarios de agradecimiento hacia tu persona, excelente tema, excelente ponencia, nos dice Janet. También Diana Amaya, gracias por enseñarnos más de la Santísima Trinidad. Claudia León también menciona que hay que difundir y promover la participación y la formación de los laicos. Excelente tema, aprendí mucho. Gracias, Teresa Jara Alvarado. Bueno, son comentarios todos de gratitud hacia tu persona. Gracias, Dante. Los que siempre te quieran seguir, lo pueden hacer también desde tu canal de YouTube que tienes ahí. Pueden encontrar también sus ponencias, sus videos. En tu página web también, ahí también he visto que están escritos, algunos escritos, tus ponencias, tus reflexiones, tus debates también, así que pueden seguir formándose a través de esta página web que Dante administra. Pues gracias, Dante, de todo corazón, siempre con mucho cariño y un orgullo hacia tu persona. Aquí veo el padre Narciso está levantando la mano, está queriendo hacer algún comentario. Padre Narciso, le escuchamos. Buenos días con todos. En primer lugar, gracias, Dante. Felicitaciones por tu trabajo, por tus reflexiones que haces y también por lo que has emprendido en tu formación cristiana. Solo en un par de minutos, o si se puede menos, algunas sugerencias, al menos para los que tenemos esta responsabilidad de informando a las personas en la fe, a nuestros laicos que trabajan con nosotros, ¿no? Cómo incentivar más este tipo de eventos, cómo motivarlos para que este tipo de actividades, estos temas, pues los lleguemos a masificar, a ser más extensivos. Solo eso. Y, como te decía antes, agradecerte, felicitarte por todo lo que estás haciendo en bien de la fe, a favor de Cristo y también de la Iglesia. Muchas gracias por su comentario. Lo primero es tener conciencia profunda de esto. Cuando uno tenga esa conciencia profunda, uno va a actuar. Miren, refería de los padres. O sea, padre que no tenga conciencia de la responsabilidad que tiene, no solo a nivel corporal de darle alimentos nutritivos, sino a nivel espiritual de dar lo mejor, pues no va a bautizar a sus hijos. Igualmente, el pastor de almas, el sacerdote, que no tenga conciencia de lo que está en juego, no va a tener suficiente incentivo. Entonces, lo importante es desarrollar esa conciencia, ese celo por la salvación de las almas. O sea, para mí la apologética no se trata de defender ontológicamente a Dios, como que Dios requiera que lo defienda contra los ateos abusivos o algo así. O sea, Dios hace así y desaparece todo el universo si le da la gana. La razón de la apologética es luchar no por salvar a Dios, que como digo, Él no necesita ello, sino por la salvación de las almas, por resolver dudas, por crear puentes. En consecuencia, todo sacerdote debe tener conciencia de que Jesucristo le va a preguntar al respecto sobre la salvación de las almas. En Mateo capítulo 25 se nos dice cómo nos va a juzgar Cristo: tuve hambre y me diste comer, tuve sed y me diste beber, etc. Ahora bien, en la fe católica tenemos claro que estas son obras de misericordia corporales. ¿Con cuánta más razón no habrá que realizar también las obras de misericordia espirituales? Y las obras de misericordia espirituales, ¿a qué se asocian? Enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, animar al que está desanimado. Entonces, los sacerdotes tienen que ser muy conscientes de que dentro de su feligresía hay personas desanimadas y que necesitan aliento espiritual con buena doctrina. Ojo, con buena doctrina, y ahí puede ayudar mucho los escritos de los santos. Al mismo tiempo, tiene que ser consciente que hay personas que tienen errores en su concepción doctrinal o teológica. Puede ser herejía material simplemente, muchas veces no es gente malintencionada que tiene una herejía formal, sino simplemente gente que en su ignorancia o por cosas que le han dicho a veces se confunden algunas cosas.
hay que corregir al que llega y enseñar al que no sabe. Esa conciencia va a llevar a que busquemos los medios y busquemos los puentes. Ahora, para impulsar este tipo de eventos, conviene hacer conexiones, conviene trabajar con laicos. Hay laicos que están muy contentos y muy animosos de poder dar este tipo de formación, pero siempre hay que estar muy atentos a que todo sea en línea con el magisterio. En ese sentido, como ven a lo largo de mi ponencia, no vengo a decir, yo, Dante Urbina, tengo esta teoría sobre la Trinidad y me la doy del gran teólogo explicando mi teoría sobre la Trinidad. No voy a venir acá con falsas humildades. Tengo la capacidad necesaria para hacer mis especulaciones teológicas y plantear todo ese tipo de cosas. Pero no se trata de eso, ese sería precisamente el gran peligro. Hay un depósito de fe que yo recibo y yo busco transmitirlo y defenderlo del mejor modo. En consecuencia, yo respondo con lo que dice el magisterio, con lo que dice la escritura y con lo que dice la tradición. Y eso es lo que debe comenzar a enseñarse. Si tal vez es difícil hacer talleres presenciales en el presente contexto de la pandemia, e incluso tal vez luego de la pandemia porque la gente tiene dificultad de tiempos para venir por el trabajo o lo que sea, se podrían hacer talleres virtuales de temas interesantes. Los sacerdotes deben identificar cuáles son las objeciones más comunes que ateos, agnósticos y protestantes ponen a la fe católica, porque la mayoría de gente de la feligresía tiene ahí un familiar protestante, un amigo de trabajo protestante que le anda cuestionando sobre el tema de las imágenes y la Virgen María y el Papa y todo eso. El joven que asiste a la catequesis y confirmación tiene un profesor en su universidad que le habla en contra de la fe y compañeros agnósticos que le hablan en contra de la fe. Entonces, si nosotros no damos respuesta a esas objeciones, pueden perder la fe y está en juego la salvación de las almas. Entonces, debe formarse talleres donde se respondan a las objeciones más comunes. Yo no digo que todo el mundo deba volverse experto en patrística, manejando fuentes, así como estoy haciendo. Sería deseable, claro, que varios tomen ese ministerio. Pero lo que sí creo es que todo cristiano adulto tiene la obligación de saber dar respuesta al menos a las 10 objeciones más comunes de los ateos y agnósticos y las 10 objeciones más comunes por parte de los protestantes. Sería bueno formar talleres virtuales de eso. Bien, Dante, gracias. Gracias. El padre Luis también desea volar su pregunta. Padre Luis. Gracias, Dante, por estar con nosotros y hemos escuchado atentamente tus reflexiones sobre la Santísima Trinidad. Te quería hacer una pregunta, o mejor dicho, pedir una opinión tuya, ¿no? Mira, últimamente, como habrás escuchado, se dice las tres religiones monoteístas adoramos al mismo Dios. ¿Cómo comprender esto que a veces se afirma sabiendo de que los cristianos confesamos a la Santísima Trinidad? No así, por ejemplo, el Islam o el judaísmo. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Dante? Gracias. Bien, ciertamente encontramos en un documento del Concilio Vaticano II, por ejemplo, Nostra Aetate, en donde se hablan estos términos, ¿no? El documento Nostra Aetate habla sobre las distintas religiones y refiriendo a las religiones monoteístas y en particular en referencia al Islam, el documento en el numeral 3 o numeral 4, ahí habría que revisarlo, dice que se adora o que hay un reconocimiento, algo así son las palabras, al único Dios verdadero, ¿no? Entonces, claro, ahí viene las proclamas de decir, oye, pero ¿cómo puede ser esto si los musulmanes niegan la Trinidad y en cambio nosotros los católicos trinitarios reconocemos la Trinidad? ¿Cómo puede ser esto el único Dios verdadero? Bien, esos que así cuestionan el texto de Nostra Aetate y dicen que es un error eso y que debe ser descartado, entonces lo que deberían hacer es arrancar de sus Biblias el libro de los Hechos, o como mínimo el capítulo 17 del libro de los Hechos. Les voy a poner la cita. A ver. Ya, miren. Libro de los Hechos, capítulo 17. Versículo 22 al 24.
dice el apóstol Pablo, predicando a los paganos, a griegos, que en el Areópago de Atenas, que en ese momento no creían en la fe cristiana, no creían en la Trinidad, eran paganos, gentiles, ¿ok? Que tenían su propio culto. Miren lo que dice el apóstol Pablo, Hechos 17 del 22 al 24. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios desconocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, etcétera, etcétera. Entonces, noten, Pablo está diciendo, Hechos 17:23, al que vosotros adoráis sin conocerle. O sea, dice que están adorando al Dios verdadero, pero que no lo conocen. Porque el hombre, en su ser natural, aún después del pecado, de la caída en el pecado, conserva de todas maneras el impulso religioso que le es intrínseco. Entonces, el propio Pablo está diciendo que se está dirigiendo un culto. Ese culto que se le dirige no es el correcto. Es imperfecto y tiene múltiples elementos cerrados, pero aún así Pablo dice que se está adorando al Dios verdadero sin conocerle. Y al mismo tiempo, esto es interesante, que el apóstol Pablo está dirigiéndose, como digo, a griegos que no creen en la Trinidad. Entonces, en la propia escritura se utiliza el lenguaje de a ese Dios a quienes vosotros adoráis sin conocerle. Ellos no adoran a un Dios trinitario. Ese es precisamente su desconocimiento. Pero aún así, Pablo habla en esos términos. Ahora, ya tenemos la Biblia. Vamos a la tradición. Los tradicionalistas dicen, oh no, es que Nostra Aetate rompe con la tradición de la iglesia. ¿Cuál es el catecismo que más aman los tradicionalistas? El catecismo de San Pío X. Se aferran al catecismo de San Pío X. Consideran el catecismo de Juan Pablo II como un catecismo modernista, ¿no? Ni siquiera lo consideran papa los que van a una línea de sedevacantismo y que consideran que Nostra Aetate, esa herejía y todo ello. Bien, déjenme leerles lo que dice el Catecismo de San Pío X, de 1908. Dice, definiendo a los infieles, abro cita, los infieles son aquellos que no han sido bautizados y no creen en Jesucristo, sea porque creen en y adoran a falsos dioses, como los idólatras, o porque, pese a admitir un Dios verdadero, repito, pese a admitir un Dios verdadero, dice San Pío X, en el Catecismo, no creen en el Mesías, ni como ya ha venido en la persona de Cristo, ni como aún por venir. Por ejemplo, los maometanos y similares. Entonces, el propio Catecismo de San Pío X, hablando de los musulmanes, dice que son gente que no creen en Jesucristo, que no lo ven como Mesías, que ni siquiera esperan un Mesías por venir, pero aún así admiten a un Dios verdadero. Entonces, se reconoce que en el monoteísmo hay un núcleo básico que es válido. Que ese núcleo sea insuficiente e imperfecto, claro que sí, nadie está negando eso. Pero al mismo tiempo, tal núcleo básico y válido existe. Bien, Dante, muchas gracias. Bueno, si hay alguna otra pregunta, si no, ya vamos terminando no solamente esta ponencia que ha estado muy interesante, hemos aprendido mucho de ti, Dante, y también vamos ya, creo, clausurando esta segunda edición, llamémoslo así, de nuestra Semana Teológica Alfonsiana,